El 3 de agosto de 1823 nace Francisco Asenjo Barbieri en Madrid. Este fue uno de los que empezó como estudiante de medicina, pero que no fue capaz de aguantarse una clase de disección. Ocurre que en la música, ya en medicina, en derecho ya habíamos hablado de todos los que fueron abogados y músicos, y ahora tenemos ya como el caso de Berlioz, que también medicina, y en Rusia Borodin. Y aquí tenemos a Barbieri, que también empezó medicina. Sí, bueno, este empezó, pero no más que empezó. Berlioz todavía resistió unos días, pero Borodin sí, ese lo tengo que tratar con más respeto. Inclusive recuerdo este momento que cuando el gobierno soviético inauguró el monumento a Borodin en Rusia, ese monumento en la placa no dice que fuera músico, dice al médico Borodin por su gran servicio al pueblo soviético. No dice nada absolutamente sobre que era, además de eso, un músico archifamoso. Pero Asenjo Barbieri sí, él empezó como estudiante de medicina, pero como decíamos, en realidad él resolvió que era absolutamente incapaz de volver a una clase y manejar cadáveres y cosas de este estilo. Así que resolvió más bien enrolarse en una banda militar y tocando clarinete. Y a más de esto, pues tocaba por ahí en bailes de barrio, en presentaciones de ópera que había en Madrid. Eventualmente hacía lo que se necesitara, o tocaba clarinete, o tocaba los timbales, o cantaba si era preciso. Y si la compañía era de comedias también, actuaba como lo que nos necesitara. Por ejemplo, en alguna representación actuó como Don Basilio en la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini. Este tipo era de una inquietud mental y de una actividad realmente extraordinaria. Esa curiosidad lo llevó a coleccionar libros y manuscritos y todo lo que se le encontrara sobre música antigua. Y en una de esas escarbadas fue donde él logró localizar el cancionero de los Reyes Católicos, el famoso cancionero de Palacio, que lo transcribió como mi Dios le ayudó y hizo de él una edición que todavía se conserva, que fue conocida como el Cancionero de Barbieri. En ese Cancionero de Barbieri aparece toda la música española polifónica de los siglos XIV y XV. Y este mérito lo tiene un maestro que fue ante todo un compositor de zarzuelas, y muy buen compositor de zarzuelas. En la actualidad, en este momento, hay una cierta polémica en España precisamente sobre las actividades que se han desempeñado en el Teatro de la Zarzuela y la presentación de las óperas. El repertorio de óperas ha tenido, como siempre, cargada la mano a 2 o 3 autores de dudoso valor, y han tenido arrinconado cosas muy importantes y de mucho valor musical, como es el Barberillo de Lavapiés, que va a ser presentado por primera vez en la ópera, pues con todas las de la ley, y que es una de las tantas zarzuelas, una de las 72 zarzuelas que escribió Asenjo Barbieri. De él fueron muy famosas también las zarzuelas Pan y Toros, y Chorizos y Polacos, así como Artistas para La Habana, Jugar con Fuego, El Gato por Liebre, Amar sin conocer. Es decir, la identificación de Barbieri con su medio hizo que se le considerara siempre como un autor infaliblemente exitoso. Siempre que una compañía o que el teatro andaba en malas condiciones o en decadencia, siempre le encargaban una obra a Barbieri y se operaba el milagro. El público volvía a aplaudir y se volvía a entusiasmar, y resucitaban pues esas compañías de zarzuela. Este compositor tiene muchos más méritos de los que generalmente se le asignan, y es curioso que en el momento presente esté casi olvidado. Es decir, hay 2 o 3 cositas, entre ellas el Barberillo de Lavapiés es tal vez de la obra que se escuchan de vez en cuando, o la obertura o algún fragmento, alguno de los aires de la zarzuela, pero ha sido en realidad injustamente olvidado.
Estamos hablando de música con el maestro Rodolfo Pérez González. Usted bien lo había dicho, maestro, ahora que el padre de nuestro tiple, o el origen de nuestro tiple colombiano, es precisamente la vihuela. Y yo creo que es bueno que hablemos entonces un poco de nuestro tiple, porque es un instrumento que no se encuentra sino en América, en Colombia, ¿no? Sí, porque es que realmente es una vihuela. Y a la América llegaron vihuelas. En la Argentina popularmente se le decía vihuela a un instrumento que era realmente una guitarra. Y los derivados de la guitarra pues son infinitos, y pues, meternos a hablar de eso sería como no acabar nunca. El cuatro venezolano y otros instrumentos que tienen características más o menos similares, pero que todos tienen en común la forma, y casi que la afinación. Algunos pues tienen la característica de las cuerdas duplicadas o triplicadas, otros no las tienen duplicadas, como el caso del cuatro, que le da una sonoridad muy particular. Pero más seca, ¿no? Sí, pero la guitarra de los argentinos tiene pues variaciones infinitas. Hay muchas condiciones, inclusive de afinación y de número de cuerdas, porque es que el número de cuerdas también se modificó bastante a partir del Renacimiento para acá. Está, por ejemplo, el señor Vicente Espinel, el escritor clásico castellano, el autor de la vida del escudero Marcos de Obregón, que es una de las obras clásicas de la literatura española. Este señor era un gran guitarrista y fue precisamente quien le añadió una cuerda, la quinta cuerda, a la guitarra, que era de cuatro. Esa cuerda se llama la espinela, que fue precisamente por don Vicente Espinel. Después le añadieron la sexta. Y no sé si creo que hay guitarras en la actualidad de 10 cuerdas, que es una manera casi de contrahacer el laúd, es decir, de imitar el laúd y de darle las posibilidades y extensiones del laúd. Lo que pasa es que la guitarra tiene su propio sonido, que yo creo que no debe ser modificable, porque es que cada una tiene su personalidad de acuerdo con ese sonido. El nombre de tiple es una versión española de lo que los italianos llamaban soprano. Los españoles llamaron tiple, y tiple se llamó, y se sigue llamando, la voz aguda en las voces blancas. Se llaman tiple y alto. Tiple es la voz aguda y el alto es como la voz grave de niño. Y lo hicieron extensivo también a las otras voces, a las voces adultas. La voz de mujer la llamaron voz de tiple. Pero ese nombre de tiple casi que se refugió en el repertorio zarzuelístico, no en la ópera. No se acostumbra a decir la tiple Victoria de Los Ángeles, por ejemplo, eso no se dice, sino que generalmente se utiliza en la zarzuela. Retornando, maestro, a nuestro instrumento típico por excelencia, el tiple, que como usted lo anotaba ahora es hermano de la vihuela, vamos a presentar de Francisco Diago, uno de los más preciosos bambucos de nuestra música colombiana, el sotareño.